¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra tercera práctica de Laboratorio 4, Electrónica Analógica, Digital y Física Moderna. En esta ocasión veremos una nueva práctica de electrónica analógica que se denomina polarización y estabilización del transistor. Los objetivos de esta práctica son juzgar el desempeño de los circuitos de polarización a montar, además de reconocer las diversas configuraciones para el transistor. Los equipos y materiales a utilizar en esta práctica son un osciloscopio con puntas de prueba, si es que sea necesario para poder realizar mediciones de voltaje y corriente. Además, necesitamos una fuente de alimentación que sea regulable, un multímetro, un transistor BC337 es lo recomendable, una resistencia de 2,2 kilo ohm y un medio watt, un soldador, un tablero de pruebas o protobard y nada más que eso. En el caso de las resistencias tenemos que tener en cuenta que vamos a necesitar más aparte de las de 2,2 kilo ohm. Necesitaremos unas resistencias de 220 ohm, además otra de aproximadamente 145 a 147 kilo ohm, otras que sumen en serie, por ejemplo, 12,2 a 12,7 kilo ohm aproximadamente, y esas son las resistencias que necesitaremos. Los esquemas del circuito que vamos a seguir son los siguientes. En primer lugar, vamos a trabajar con un circuito de polarización con realimentación de colector. Tengamos en cuenta que a esto lo conocemos como resistencia de base. Esta sería nuestra resistencia de colector. Y aquí tendremos lo que sería nuestra fuente de tensión. Y en este punto está nuestro transistor. Recordemos que este es el símbolo para el transistor. Entonces, para la primera tabla trabajamos con la figura 1. Para la figura 2, que es un circuito autopolarizado, necesitaremos una resistencia 1 que tendría que tener aproximadamente los 145 kilo ohm. Una resistencia 2 de aproximadamente 12,5 a 12,7 kilo ohm. La resistencia de colector, que sería de aproximadamente 2,2 kilo ohm, y la resistencia de emisor de aproximadamente 220 ohm. Y aquí tenemos lo que serían las direcciones y los sentidos de nuestras corrientes a medir en la práctica, además del voltaje de base y el voltaje de emisor que vamos a necesitar medir. El procedimiento para la realización de la práctica es bastante simple en este caso. Tras armar el esquema presentado en el protobard, completamos las siguientes tablas. La tabla número 1 corresponde al circuito de polarización con realimentación de colector. En este caso necesitaremos tener dos condiciones: el transistor a temperatura ambiente y nuestro transistor sometido a cierta temperatura. Es decir, vamos a necesitar, por ejemplo, un soldador, como verán en el video de la práctica, para poder aumentar la temperatura alrededor del transistor y ver qué sucede con el voltaje y con la corriente. Como ven, tendríamos que medir los siguientes parámetros: lo que sería la corriente de colector, la corriente de base, el voltaje entre el colector y el emisor y el voltaje entre la base y el emisor. Para la siguiente tabla usaremos el segundo circuito, es decir, el circuito de la figura 2, que es autopolarizado. Y las condiciones serían las mismas que en el primer circuito, a temperatura ambiente y sometido a cierta temperatura. Recordemos que en este caso va a suceder lo mismo que lo que tendríamos en la tabla 1, es decir, va a aumentar o va a disminuir, van a aumentar o disminuir los valores de los parámetros que vamos a medir, puesto que ya les adelanto que la tabla 1 la completamos en la práctica, pero la tabla 2 solamente la tenemos con la temperatura ambiente y quedará a cargo de ustedes trabajar con el transistor sometido a un aumento de temperatura. También mediremos en el circuito autopolarizado la corriente de colector, la corriente de base, el voltaje colector emisor, el voltaje base emisor
y el voltaje de base. Veamos el video de la práctica. Además, les adelanto que en este video vamos a reconocer lo que sería el colector, la base y el emisor de un transistor, además de su configuración. Es decir, sabremos cómo definir si un transistor es NPN o PNP. Les dejo con el video. Ahora lo que vamos a hacer es identificar lo que sería el colector, la base y el emisor de un transistor. ¿Cómo hacemos para proceder a esto? Lo que tenemos que hacer en primer lugar es colocar en nuestro multímetro, preferiblemente que nuestro multímetro sea digital, y colocamos, como ven aquí, exactamente donde tenemos este símbolo en el multímetro donde nos indica el diodo. Ahora, ¿qué hacemos para la identificación ya sea de la base, colector o emisor? Lo que vamos a ir haciendo es fijando una de las puntas de nuestro multímetro. Como ven, la punta roja está conectada en este punto del multímetro y el otro en común. Entonces, lo que nosotros hacemos es fijar una de las puntas en nuestro transistor. Fíjense cómo está colocado el transistor. Entonces, fijamos una de las puntas, la punta roja, en una de las patitas de nuestro dispositivo. Vemos que ahí no marca absolutamente nada nuestro multímetro. Movemos la otra punta negra y tampoco marca en ninguna de los dos. Ahora, pasamos nuestra punta roja al otro extremo y volvemos a hacer las mismas mediciones. Solamente movemos la puntita negra y, como vemos aquí, no arroja ningún tipo de resultado en nuestro multímetro. Fijamos ahora lo que sería la punta roja de nuestro multímetro a la patita del medio de nuestro transistor. Como vemos, ahí ya empieza a medir. En este caso nos da un valor de 954. Ahora vamos al otro extremo y tenemos un valor de 955. Como ven, el valor los valores son bastante próximos uno a otro. Siempre tenemos que tratar de fijar exactamente para que podamos medir correctamente todo esto. Entonces, si ustedes se fijan, ahí teníamos 954, 955, uno de los extremos, y el otro extremo, 954. El que me da mayor valor, en este caso, representa el emisor de mi transistor. Y la punta que yo fijé en el medio, que sería la punta roja, es mi base. Por ende, por descartes, nuestra otra patita termina siendo el colector. Ahora, ¿cómo sabemos si nuestro transistor es NPN o PNP? Lo que hacemos es fijar la punta de base. En este caso, como fijamos lo que sería el positivo y lo que nosotros empezamos a mover era la punta negra, es decir, el negativo, en este caso vemos que es negativo, positivo, negativo, o sea, NPN. Si lo que nosotros fijábamos era la punta negra y íbamos rotando la punta roja, nuestro transistor iba a ser PNP. Pero como ven, en este caso, al probar si es PNP, no arroja ninguna medida al multímetro. Entonces, de esa manera nosotros reconocemos que el transistor es colector, base, emisor y es de la forma NPN. Es decir, cuando graficamos, podemos fijarnos en lo siguiente. En este caso, nuestro transistor era BC337, colector, base, emisor y NPN. Estas son las características que siempre tenemos que tener en cuenta para los transistores. Ahora vamos a la práctica. Para nuestra primera práctica, teniendo en cuenta la figura 1, donde teníamos un circuito de polarización con realimentación de colector, vamos a trabajar de esta manera. En primer lugar, tenemos que colocar la fuente a 10.32 o 10 voltios aproximadamente que le tiene que entregar a lo que sería nuestro circuito. Como ven, directamente nuestra fuente está conectada al circuito.
También la parte positiva ven que está conectada directamente a nuestro circuito. Entonces, vamos a trabajar con el circuito de la figura número 1 que tiene esta forma. Y vamos a colocar, en este caso, por las medidas tan pequeñas que nos va a dar las mediciones al realizar la medición en este circuito, tenemos que colocar en lo que sería la escala de milivoltios. Como ven, ahí tenemos ya de esa manera conectado y vamos a ir midiendo. En primer lugar, tenemos que medir lo que sería nuestro voltaje y vamos a medir el voltaje colector-emisor del transistor a temperatura ambiente en primer lugar. Entonces medimos, como ven, tenemos que colocar de esa manera y medimos ahí de la siguiente forma. Vemos ahí que tenemos entonces un voltaje de 681 milivoltios. Ahora bien, vamos a medir el voltaje base emisor. El voltaje base emisor, de esa manera tienen que colocar, y es de 642 milivoltios aproximadamente. Ahora vamos a medir lo que sería la corriente de colector y la corriente de base. Ahora, para poder medir la corriente de colector y la corriente de base, en el circuito inicial lo que vamos a hacer es colocar en serie el amperímetro, como vemos de esta manera. Ahora colocamos la escala de nuestro multímetro en lo que sería la parte de amperios, en este caso, como ven, en microamperes. Y ahí tenemos la conexión y como recién estaban fijándose en el esquema gráfico, entonces tenemos que colocar en serie con lo que sería nuestra resistencia y el transistor. En este caso nos mide aproximadamente 212 microamperes, lo que sería la corriente de base. Ahora, para medir lo que sería la corriente de colector, colocamos de esa manera el amperímetro. Y como ven, la medida es de 225 microamperios. Ahora, para la siguiente parte de la tabla vamos a someter a un aumento de temperatura el transistor. Como ven, en este caso, con un pequeño montaje con un soldador, vamos a someterle a un aumento de temperatura a nuestro transistor. Entonces, al someter el aumento de temperatura, en este caso, la medida de el voltaje colector-emisor es de 623 milivoltios. Ahora, el voltaje base emisor, de esa manera, como ven, tenemos que estructurar y tenemos un voltaje de 565 a 66 milivoltios aproximadamente. Ahora, sometido a un aumento de temperatura a nuestro transistor, medimos lo que es la corriente de colector, colocando en serie nuestro amperímetro de esta forma y vemos que la corriente es de 300 microamperes aproximadamente. Ahora vamos a medir lo que sería la corriente de base. En este caso, nuestra corriente de base, cuando el transistor está sometido a un aumento de temperatura, es de aproximadamente 305 a 306 microamperes. Ahora vamos a proceder a hacer las mediciones de un circuito autopolarizado. Como ven, estamos entregando a nuestro circuito un voltaje aproximado de 10.2 voltios. Veamos el esquema circuital. En este caso, vamos a trabajar de la siguiente forma. Si ustedes observan en el circuito, en primer lugar tenemos lo que sería una resistencia de colector que colocamos directamente al colector de nuestro transistor. Luego tenemos la resistencia de emisor que va directamente colocada al emisor de nuestro transistor. Luego colocamos en serie
dos resistores, de modo que aproximadamente tenga el valor que solicitamos en la práctica, que es de 145 kilo ohm y de 12.7 kilo ohm. En este caso, lo que está siendo señalado ahora mismo representa una resistencia de 145 kilo ohm aproximadamente, y las otras dos resistencias representan aproximadamente 12.7 kilo ohm. Vamos a proceder ahora a realizar las mediciones. Ahora colocamos lo que sería nuestro voltímetro en la escala de voltios, 20 voltios. Entonces vamos a medir ahora lo que sería el voltaje colector emisor. Como ven, de esta forma estamos midiendo voltaje colector emisor y nos da aproximadamente 8,61 voltios. Vamos a medir ahora el voltaje base emisor. De esta manera entonces podemos medir lo que sería base emisor y nos da 0.59 voltios aproximadamente. Y por último medimos el voltaje de base. El voltaje de base lo colocamos de esta forma, las puntas de nuestro voltímetro, y medimos aproximadamente 0,72 voltios. Entonces, de esta manera tenemos las tres mediciones a lo que sería temperatura ambiente. Ahora procedemos a hacer la medición de lo que sería la corriente de colector. En este caso, el amperímetro debemos de colocarlo en serie entre nuestra resistencia y el colector del transistor. Como ven, nos da una medida aproximada de 258 microamperes. Ahora, como última medición a temperatura ambiente, colocamos de esta forma nuestro circuito y nuevamente en serie lo que sería el amperímetro. Entonces, al colocar en serie nuestro amperímetro, de esta forma, la medición que nos reproduce es de aproximadamente 61 microamperes. Y de esta manera, entonces, tenemos todas las mediciones a temperatura ambiente. La misma forma deberían de trabajarlo sometiendo el transistor a una temperatura más elevada mediante lo que sería, por ejemplo, un soldador. Y esa parte de la práctica ya dejo a cargo de ustedes.